buenas noches. Quiero invitar a ponerse de pie como todos los viernes para poder entonar el himno al ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Viva el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Pueden tomar asiento. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Víctor Anacleto Guerrero. Doctor Manuel Bermúdez Tapia, director de esta noche, amigo, estimados colegas y alumnos todos. Hoy estamos en este viernes jurídico y lo felicito por su presencia. Nos gustaría que este esté lleno, pero vamos a seguir insistiendo. Invitarlos nuevamente, estamos a puertas al tercer Congreso Nacional de Abogados. Van a ver, ya son 25 expositores, 4 extranjeros y 21 peruanos. Decíamos que ese día rendimos homenaje también a Raúl Ferrero Costa, que es paradigma de la democracia y ha sido decano del Colegio de Lima, y funcionarán 3 mesas en el tercero, cuarto y quinto piso. Y uno puede inscribirse y estar en la mesa que crea conveniente o pasarse de una mesa a otra, de acuerdo a lo que nos guste el expositor. Por ejemplo, la primera mesa empieza con la exposición de Lourdes Flores Nano sobre Constitución. La segunda mesa empieza con el doctor Raúl Chanamé sobre la ley universitaria. La tercera mesa, en el quinto piso, el doctor Fidel Rosas Vargas va a exponer sobre buenas y malas prácticas en la lucha contra la corrupción. Y van a haber exposiciones tanto en la mañana como tarde, noche, el viernes y el día sábado, una mesa en la que uno de los expositores es el doctor Nakazaki y 3 expositores más. Decíamos también que esta inscripción conlleva a que tengan un maletín con material académico, a que tengan un diploma por 20 horas académicas
y a una tarjeta para el baile de confraternidad con día corta de 10 a 5 de la mañana. Y luego también va a haber los sorteos de lactos y tablets. Así que les invitamos y sobre todo también que sea un éxito porque somos los organizadores. Bien, para mí es motivo de satisfacción la presencia de un amigo, es compañero y colega docentes en la escuela de posgrado, en la cual fue coordinador y también docente, el doctor Manuel Bermúdez Tapia. Pido al doctor Acevedo que lea su hoja de vida. Muchísimas gracias. El doctor Manuel Bermúdez Tapia es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Civil, doctorando en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ex jefe de gabinete de asesores del Congreso de la República, asimismo también ex director de la Academia de la Magistratura, docente de la Universidad Mayor de San Marcos, Pedro Luis Gallo y la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo también es profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y de la Universidad de Talca, en Chile, para quien pido un fuerte y muy merecido aplauso. Muy buenas noches, señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, muy agradecido por la invitación. Señores miembros de la Orden, muy agradecidos por su participación. Y en la presente oportunidad vamos a tratar un tema que eventualmente no es muy tratado tanto en el círculo académico como tampoco en el círculo profesional. Es el debido proceso en el derecho parlamentario. Quiero comenzar solamente con una pequeña y brevísima consideración para que ustedes vean que normalmente este punto no es muy analizado. Les voy a dar un simple ejemplo. Saquen ustedes una primera y única referencia sobre lo que actualmente pasa en el Congreso de la República. Y les puedo asegurar que la primera referencia que ustedes van a tener es negativa. Entonces van a decir cualquier epíteto, cualquier calificativo, sustantivo, evaluador sobre el Congreso de la República. Y para ser sinceros, creo que no podemos mencionarlas porque de lo contrario nos censuraríamos automáticamente. Estamos ante un Congreso que en principio, en teoría constitucional, siendo el primer poder del Estado, tiene una pésima representación y tiene una pésima función. Entonces, corresponde señalar, pero ¿por qué entonces el derecho parlamentario y el Congreso de la República, que son las instituciones más representativas del país, está tan mal? ¿Por qué entonces una institución con mucha importancia no tiene la verdadera calificación en términos académicos, en términos procesales, en términos de imagen política ante la sociedad? La respuesta es muy sencilla, porque lamentablemente nuestra cultura política, nuestra cultura constitucional no es muy buena respecto de la institucionalidad de nuestras entidades públicas. Entonces, comencemos a explicar las razones de por qué entonces está mal este Congreso de la República y el derecho parlamentario. Pero vayamos a definir entonces primero conceptos, luego procedimientos, luego la estructura constitucional respecto de lo que hace el Congreso de la República. Finalmente analizaremos unas cuantas posiciones respecto de cómo actúa el Congreso de la República y cómo es que el debido proceso se enmarca en estos procedimientos parlamentarios, y finalmente daremos una posición sobre el particular. El objetivo, por tanto, para abarcar todos estos elementos, y disculpen la sinceridad, es hacerlos un poco renegar. ¿Por qué? Porque si estaban desilusionados del Congreso de la República, con lo que yo terminé de exponer, probablemente nos sintamos peor. ¿Por qué? Porque normalmente, como les decía, no se exponen estos temas. ¿Por qué no se exponen estos temas? Por dos razones. La primera de ellas es un elemento objetivo y la otra de ellas es un elemento práctico. Un elemento objetivo, porque el derecho parlamentario en sí mismo es una disciplina muy particular, de suma especialización.
Y para ser sinceros, en el país, solo una facultad de Derecho imparte la clase de Derecho Parlamentario, y es la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y es más, un curso que es electivo, condicionado a la matrícula de 30 alumnos. De lo contrario, no se dicta. Entonces, en el país, una sola facultad que a veces dicta el curso. En el ámbito de la practicidad, ¿por qué no hay muchos especialistas en la materia? Porque, señores, el Congreso de la República es solo una entidad en toda la administración pública, compuesta por 130 congresistas, cuyos congresistas disponen de un despacho parlamentario de aproximadamente entre 5 o 6 personas. Vayamos multiplicando. Que además está compuesta por una mesa directiva compuesta de casi 120 entre asesores, funcionarios y técnicos operativos. Y que además dispone de aproximadamente el 0.3% del presupuesto de la República. ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto de la República en el país? Señores, el presupuesto de la República en el país. 130.000 millones. Sobre el proyecto que está 130.000 millones. Correcto, pero le voy a dar una pésima noticia. Voy a terminar enojadísimo. No es 130.000, es 130.000 por 5. ¿Por qué? Porque el 15 de noviembre, señores, se aprueba el presupuesto de la República vigente para el próximo año. Este es 15 de noviembre del 2014, se aprueba el presupuesto para todo el año 2015. ¿Correcto? Pero ojo, nuestra estructura parlamentaria permite que trimestralmente el Congreso de la República apruebe las transferencias internas en el presupuesto de la República, con lo cual cada trimestre se desvían fondos del erario público, del tesoro público, hacia las diferentes entidades administrativas del país, con lo cual nuestro presupuesto de la República usualmente se incrementa en 4 veces. Esto es, la cifra inicial que cada año tenemos, al final de cuentas, al 15 de noviembre del subsiguiente año, se multiplicó por 5. ¿Por qué? Porque el Congreso lo permite, porque el reglamento del Congreso lo permite, porque el procedimiento parlamentario lo permite. La pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con el ámbito práctico de nuestra exposición? Señores, justamente ese es el ámbito práctico. Muy pocos conocen de estas materias. Muy pocos especialistas conocen las circunstancias con las cuales el Congreso de la República maneja sus decisiones, impone sus sanciones, corrige eventualmente la decisión del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque lamentablemente es un círculo cerrado y en el cual, ojo, los procedimientos no están reglados con anticipación de los hechos. Les voy a dar un sencillísimo ejemplo. El actual Tribunal Constitucional fue nombrado después de casi 7 años. ¿Correcto? 7 años. ¿Ustedes creen que durante esos 7 años el Congreso de la República no hizo nada? Hizo 3 elecciones para el Tribunal Constitucional y las 3 fracasaron. La primera de ellas inclusive se llegó a nombrar a 3 magistrados, pero inmediatamente ya en la semana, ojo, inmediatamente en la semana se hicieron 2 acciones estatales. Primero, el Congreso de la República, en un artificio dentro de sus procedimientos, decretó nula la votación. Y al decretar nula la votación, no se nombraron a los magistrados. Pregunta, por una cuestión sencilla de derecho civil. Nulidad implica, ¿qué cosa? Un vicio, ¿correcto? Y un vicio demasiado poderoso para finiquitar un acto. Bueno, ¿cuál fue el hecho entonces que provocó esta anulación de votación? Se descubrió una escena de uno de los magistrados nombrados con un personaje político. Pregunta, por más que hubieran estado haciendo una cuestión que vaya de la A a la Z, eso no merecía pues una anulación. ¿Correcto? Pero para que vean que el Congreso, ¿qué dijo? No se cerró la votación al momento de la elección. Al no cerrarse la votación, pidieron cuarto intermedio, vótese nuevamente, como si no hubiera pasado nada. Ese día de la elección tuvo, en esencia, 7 días de sesión.
A la semana volvieron a votar y no ratificaron a ninguno de los magistrados nombrados. Entonces viene la cuestión, un momentito. Entonces, o es anulación o es ¿qué cosa? Segunda votación. Bueno, pues, nadie insistió. Y ese error lo generó el propio Congreso de la República sobre la base de la ambigüedad de sus propios procedimientos. ¿Correcto? Las otras dos elecciones de magistrados no llegaron a tener el éxito debido y no se nombró a ninguno de los magistrados propuestos. Entonces, señores, dos elementos importantes. Uno de ellos, un círculo bastante limitado y cerrado para analizar teóricamente una disciplina jurídica antiquísima. Y dos, un elemento que también nos involucra a nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos interesados en el ámbito del derecho parlamentario? Probablemente estemos más interesados en el derecho constitucional o en teoría de Estado que en el derecho constitucional. Y ojo, las tres disciplinas son totalmente distintas. Mientras que en el derecho constitucional lo que se estudia es la relación entre el ciudadano con el Estado. ¿Ya? Y observen y miren la Constitución dividida en tres partes. Primera parte, tutela de los derechos del ciudadano. Los tres primeros artículos, derechos fundamentales. Estructura del Estado. Y finalmente la última, ¿qué cosa? Garantías constitucionales en las cuales se relacionan procesalmente Estado y ciudadano. Teoría de Estado, ¿qué cosa es? La administración de la estructura del Estado. Teoría de Estado entonces es, ¿qué cosa? El análisis de cada una de estas entidades que componen aquel cuerpo que va a administrar la única función de Estado, el poder. Pero sobre la base de especialidades. Así vamos a tener una multiplicidad de instituciones que cada una de ellas en términos constitucionales va a desempeñar una función específica. ¿Correcto? Y todas ellas en conjunto van a articular el poder estatal. Pero derecho parlamentario, ¿qué es entonces? Derecho parlamentario, señores, es una disciplina jurídica que se encarga de analizar la estructura del Congreso. Congreso bicameral, Congreso unicameral, Congreso federal, Congreso nacional, eventualmente congresos estaduales en algunos países, y los procedimientos que cada congreso impone en su propio reglamento. Entonces, la especialización de esta disciplina es sumamente particular. Hace dos cosas: analiza la estructura del Congreso y dos, ve los procedimientos que se reglan en su interior. ¿Cuáles procedimientos, señores? Aunque les parezca increíble, el Congreso de la República, según nuestra Constitución, tiene una multiplicidad de funciones y de competencias que difícilmente nosotros podemos llegar a comprender en su real extensión. Señores, los congresistas que representan individualmente y colectivamente al Congreso tienen las funciones desde representación hasta las funciones de fiscalización. Y el Congreso como institución tiene facultades inclusive de imponer sanciones. Y ojo, sanciones en algunos casos de carácter constitucional penal y en otras sanciones de carácter administrativo. ¿Correcto? Hay mucha diferencia. Pero ojo, también el Congreso dentro de sus procedimientos puede disponer administrativamente la ejecución de una serie de actos como si fuera una entidad común y corriente en la estructura del Estado. Como por ejemplo, comprar mobiliario. Como por ejemplo, comprar instrumentos, por ejemplo, computadoras o laptops para sus congresistas. Como por ejemplo, disponer cada inicio de sesión legislativa, esto es cada vez que ingresan congresistas, disponer de un bono de instalación y al final del periodo congresal disponer de un bono de representación por el ejercicio. En otras palabras, me eligen congresista de la República, si soy nuevo, no me reelecto, ingreso al Congreso y automáticamente me dan un bono. ¿Por qué? Por trasladarme al Congreso. Si yo nací en Lima, yo viví en Lima, trabajo en Lima, me eligieron en Lima, igualito me pagan por instalación. ¿Ya? Porque de repente vivir en San Miguel y movilizarme al centro de Lima es muy caro.
Entonces eso podría entenderse para un parlamentario del interior, pero tampoco se justifica de cosas, 150.000 soles de uno. Y el retiro, 300.000 soles. La pregunta es, ¿en qué trabajo ustedes han conocido esas gollerías? En ninguno. Es más, si usted ingresa a un trabajo, a nadie le alegra en esa institución. Y si usted es despedido, eso sí se alegrará en algunos casos. Pero normalmente, en ninguna parte, en ninguna entidad, laboralmente hablando, se le dan este tipo de facilidades. Los congresistas ganan 18 sueldos al año. Además tienen un bono de representación mensual de casi 8.000 soles que se incluye en sus sueldos. Ojo, con carácter de cosa, para efectos de los cálculos a nivel de pensión. La ley PIS, aprobada en el periodo del 2001 al 2006, específicamente en el año 2004, estipulaba que los congresistas no podían ganar más de 14.500 soles. Hoy por hoy los congresistas ganan 28.000 soles, gracias a los bonos de representación. Entonces, señores, si es que este Congreso y su procedimiento parlamentario ya de por sí nos genera este cierto malestar, y es lo que yo quería, porque ahora ya me tienen un poco más de atención, vayamos entonces a analizar esta estructura, pues, en términos teóricos y en términos procedimentales, que son absolutamente complementarios. Ojo, comencemos entonces, señores. ¿Qué es un procedimiento parlamentario? Un procedimiento, señores, es una estructura de pasos a seguir. Ojo, ustedes en términos procesales lo tienen estructurados en términos de proceso civil, proceso penal, proceso laboral. Y cada uno de esos estadios, que en muchos casos son preclusivos, ustedes van a establecer diferentes mecanismos, ¿sí o no? Demanda, calificación de demanda, autosaneamiento, audiencia, eventualmente, ¿qué cosa? Datos finales y finalmente sentencia. Si es que hay apelación, sube. Si es que eventualmente hay casación, sube. Eventualmente un recurso de agravio. Está dentro de un procedimiento regido para cada una de las especialidades que nosotros podemos tener. Sin embargo, en el ámbito del derecho parlamentario, este procedimiento no está arreglado. Ustedes leen la Constitución y leen la norma complementaria de la Constitución llamada Reglamento del Congreso de la República y no especifica un nivel de procedimiento para cada una de las funciones del Congreso de la República. Pregunta, ¿y a qué se debe esto? Tiene dos explicaciones, una explicación histórica y una explicación procedimental. Una explicación histórica. Señores, si el Congreso de la República es el primer poder del Estado, no solo en nuestro país, sino a nivel universal, usualmente las constituciones y los reglamentos de cada constitución, válidas para cada Congreso, nunca han tratado de limitar las funciones del Congreso. Si usted tiene un reglamento y un procedimiento para cada acto, evidentemente se va a limitar, ¿correcto? Y por eso es que el derecho parlamentario no especifica estos reglamentos. Dos, a nivel de procedimiento, ¿por qué no está establecido? Porque siempre está condicionado a un contexto político, no un contexto necesariamente jurídico, ¿correcto? ¿Por qué? Porque las consideraciones son totalmente distintas. El Congreso de la República, si decide investigar por qué se pintó una fachada de una entidad pública de un color determinado, lo puede hacer, porque está en sus funciones. ¿Tendrá incidencia en el ámbito jurisdiccional? ¿Tendrá incidencia en el ámbito constitucional, o penal, o civil? Ninguna. Pero el Congreso, dentro de sus funciones y competencias políticas, sí lo puede hacer. Por ejemplo, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tradicionalmente es amarilla, si es cambiada por los colores de la actual alcaldesa, en términos políticos, el Congreso podría investigar. El Congreso podría investigar, inclusive, si es que una autoridad política, un presidente regional, domicilia o no domicilia en su jurisdicción. ¿Por qué? Porque estos procedimientos, al no estar reglados, al no estar estipulados con anticipación, permiten pues estas libertades. Pero en un Estado de Derecho estas libertades suelen convertirse
¿qué cosa? En una EPA de Damocles, que en unos casos sanciona correctamente, pero que en otros casos puede juzgar y lamentablemente imponer criterios arbitrarios que pueden generar violación a derechos fundamentales. Y ha sucedido. Señores, solo en este año, vean dos situaciones generadas por el Congreso de la República provocadas a un nivel de reacción por otro poder constitucional, Poder Judicial. El Poder Judicial ha combinado al Congreso de la República a rectificarse en dos decisiones, provocadas justamente por procedimientos parlamentarios. Uno de ellos, la rectificación de la sanción contra Javier Díaz-Canseco. Se suspendió. Señores del Congreso de la República, eliminen esa sanción y consideren que el señor Javier Díaz-Canseco ha fallecido en ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, déjense todas las prerrogativas del caso, porque el señor falleció estando suspendido. Y dos, señores del Congreso de la República, eliminen esos procedimientos, eliminen esos documentos probatorios en la investigación seguida por la megacomisión contra el ejército. ¿Por qué? Porque el señor que es investigado no ha tomado conocimiento de qué se le acusa en primer lugar, y dos, tampoco ha tomado conocimiento de los documentos con los cuales se les acusa, con lo cual se les está restringiendo ¿qué cosa? Su capacidad de ser, ¿qué cosa? Parte, su capacidad para ejercer defensa, su capacidad para oponerse a la acusación. Por último, su capacidad para intervenir, inclusive en el propio procedimiento. Entonces, señores, las circunstancias van desde lo que es legítimo hasta lo que es arbitrario. Y es justamente porque este procedimiento no está arreglado. ¿Y por qué deberíamos arreglar estos procedimientos? En realidad no deberían arreglarse todos, pero sí al menos los más importantes. ¿Cuáles son estos procedimientos que necesariamente deben arreglarse y tener un procedimiento específico? 4. Primero, el poder de representación que tienen los congresistas y el Congreso de la República. 2. El contrapeso político. Señores, a nivel de contrapeso político, lo acabamos de ver. Congresistas, que son ministros de Estado, votando por la, ¿qué cosa? Por el voto de confianza para ellos mismos. Juez y parte. No hay ética. No es que no sea ético, está en el reglamento. Y yo les digo, el reglamento y la propia Constitución que dice, el congresista de la República que ejerce funciones de ministro, cuando ingresa al Congreso de la República, vuelve a ser congresista. Pero un momentito, si es ministro y por ejemplo está exponiendo, por ejemplo Najara es congresista, pero ahora es premier, bueno, pues dependerá de la señora si ejerce voz de premier o si ejerce voz de congresista. Entonces, ¿se puede? El Congreso no lo ha cambiado. Ese artículo, desde 1823, permanece en todas nuestras constituciones. Es una norma histórica que tradicionalmente siempre se ha considerado porque nunca ha existido intención de modificarla. 3. Fiscalización. La facultad de fiscalizar del Congreso de la República es demasiado amplia. Puede, como les dije, fiscalizar desde lo que es un acto de gobierno de una entidad, por ejemplo, modificar la fachada de un edificio público, hasta eventualmente una acusación constitucional. Y finalmente, la facultad sancionadora del Congreso de la República. Facultad reglada en el artículo 99 y 100 de la Constitución, pero que lamentablemente, al ser ambigua y al ser imprecisa, permite una serie de contradicciones. Por ejemplo, que a nivel de acusación constitucional, ojo, el Congreso de la República pueda destituir a un funcionario. Pero un momento, ese funcionario, si escribió en una próxima elección, de repente al mes, puede volver a candidatear. O sea, ¿qué sentido tiene, pues, destituir a un funcionario dándole la posibilidad de que se vuelva a reelegir? Y eso pasó. Es más, el congresista César Luna, ¿conocen ustedes el congresista Luna? El que es dueño de la Telesur. 3 periodos parlamentarios elegidos.
Los dos primeros no pudo ejercer el cargo porque fue automáticamente inhabilitado. Juraba, se le imponía la sanción, inhabilitado. ¿Por qué? Porque el señor tenía la condición de, ¿qué cosa?, de ser topo en el gobierno de Fujimori, que era un topo, un congresista financiado por el gobierno de Fujimori, pero que intervenía en las filas del equipo o de la bancada rival, como informante, como colaborador, pero finalmente un topo. En este Congreso recién ejerce funciones parlamentarias. ¿Estamos? Entonces, saquen la cuenta. 4 procedimientos bastante especiales, bastante diferentes, pero que, ojo, implican necesariamente una visión sobre este derecho parlamentario que nos está involucrando ahora. Entonces, ¿a qué se debe esto? Si ustedes revisan la Constitución, se van a dar cuenta que las facultades del Congreso de la República, al ser ambiguas y al ser genéricas, permiten una serie de circunstancias. A tal nivel, por ejemplo, que el Congreso de la República tiene tantas funciones, pero también ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, su nivel de contrapeso con el Ejecutivo se desdice cuando sus propios congresistas pueden integrar el gabinete de ministros. En otras palabras, nuestra propia Constitución ya de por sí genera estos elementos contradictorios que en la parte procesal, en la parte cotidiana, nosotros observamos. Y eso provoca la negatividad que tenemos todos los ciudadanos hacia el Congreso. Pero analicemos estas 4 funciones, ¿ya?, que eventualmente son las que involucran más el análisis del desarrollo del debido proceso. ¿Correcto? Comencemos con el poder de representación. Muy bien, en el poder de representación, señores, sobre la base del debido proceso, nosotros tenemos circunstancias en las cuales los congresistas, ojo, los congresistas tienen diferentes niveles de vinculación con la sociedad y con el Estado, representado por cualquiera de sus funciones. Por ejemplo, los congresistas tienen el poder de requerir información. El Congreso dice: señor presidente regional de La Libertad, infórmeme sobre este punto. Señor alcalde de la municipalidad X, infórmeme sobre este punto. Señor funcionario de la Academia de la Magistratura, infórmeme usted cuántos magistrados han sido capacitados. El congresista y el Congreso tienen una facultad demasiado amplia de representación, pero yo les puedo asegurar a todos ustedes una cuestión muy sencilla. ¿Cuántos de todos ustedes conocen a los 130 congresistas? Es más, si les pregunto cuántos de ustedes conocen, por lo menos a la mitad, 65 congresistas, también se irían con algo. Es más, vayamos a ser más drásticos. La tercera parte del Congreso. ¿Cuántos conocen por lo menos a 40 congresistas? Y van a ver que sí, pues, están en crisis. Y esto sí ya lo va a asustar más. ¿Cuántos congresistas tiene Lambayeque? Si no hay una respuesta inmediata es porque dudan. Entonces, 4 o 5. La pregunta que viene de rigor: ¿y quiénes son? Entonces, señores, 4 o 5 congresistas de Lambayeque, como también de cualquier jurisdicción del país, por ejemplo en Lima son 40, más 10 que son del Distrito Electoral Exterior y de Lima Provincias, o sea 50. 50 y 130. Viene la pregunta: ¿estos señores congresistas representan una jurisdicción electoral, pero a la vez no representan a nadie? ¿Por qué? Porque no tienen mandato imperativo. No existe una vinculación del congresista con el Congreso, con su bancada, con su partido político, o eventualmente con sus propios ideales. Fíjense ustedes, 130 congresistas en este Congreso y 40 de ellos en menos de 3 años les han cambiado de partido político. 40. 40. Entonces viene la pregunta: María, 40 es un número bastante elevado para que existan transfugas. La pregunta: ¿por qué creen que no se aprobó por la ley de transfugismo? Porque como ellos
podían ponerse un límite, un procedimiento, no necesitaban ¿qué cosa? Un nivel de aprobación, porque podía ser negativo a sus propios intereses. Congresistas que una vez han sido nombrados congresistas han cambiado de partido político automáticamente. Por ejemplo, Cecilia Tallito duró un mes en el partido de Alejandro Toledo en el actual Congreso. Renunció. Y así tienen un montón más. ¿No? Entonces, Javier Díaz Canseco ingresó con el partido de gobierno y a los 2 meses se cambió de banda. Dijo, no, yo no puedo ser gobierno, yo tengo que fiscalizar. Momentito. ¿Puedes hacer eso? Sí, porque el Congreso lo permite, la ley lo permite, la Constitución lo permite, el reglamento del Congreso lo permite. Pero entonces, ¿cómo limitamos este nivel de representación? ¿Cómo hacemos que un ciudadano se sienta representado por su parlamentario? Bueno, pues ahí tiene que modificarse una serie de normas. Ley orgánica de procesos electorales, la ley de distritos electorales y, ojo, el reglamento del Congreso de la República para decir, señor congresista, usted no tendrá mandato imperativo, pero un momento, si está vinculado a sus electores. Pero los electores tienen que identificar quién es su representante. Ya les he dicho, ustedes tienen 5 congresistas, pero de los 5 no necesariamente conocen a todos. Y si es que así quisiera un congresista de Lambayeque, por ejemplo, que participe en el próximo Congreso de Abogados, dirá, un momentito, yo soy de la zona, yo soy de esta jurisdicción, yo soy de este distrito electoral, pero ustedes no me obligan a tomar una decisión, porque soy independiente. Un momentito, entonces, ¿para qué lo elegí? Yo no sé si usted votó por mí. Y por último, yo no necesariamente lo tengo que representar a usted. Porque, por ejemplo, si es una mujer, una dama, podría decir, no, yo defiendo los derechos de género. Si es un trabajador asalariado, va a decir, yo defiendo a los trabajadores. Si eventualmente es un empresario, va a decir, un momentito, yo defiendo los intereses del sector económico del país. Como verán, así este nivel de representación comienza a difuminarse. Y esto va a provocar que el congresista que lo represente no lo represente. ¿Cómo obligar entonces a la institución para que los cambios? Lo que sucede es que nuestro propio sistema electoral permite esto. Le voy a comentar un ejemplo que podría ser nuestro ideal. Los congresos representan a los estados y representan sobre todo a las sociedades. Si nosotros tenemos congresistas que son unas reverendas lacras, es porque nuestra sociedad está mal también, ¿o no? Es parte de todo. No veamos la cima del problema, veamos todo el problema. Y realmente nosotros, con nuestro voto desinformado, con nuestro voto anticívico, provocamos que ingresen estos señores al Congreso. ¿Correcto? Señores, acá al costado había un distrito electoral, Trujillo, La Libertad. Se escogió a un congresista que lamentablemente no tenía capacidad en el 95% de su cuerpo. Minusválido. Así es. Pero durante 2 periodos parlamentarios cobraba el 60% de los sueldos de sus trabajadores. No tenía capacidad para moverse, pero tenía una capacidad para cutrear increíble. Y esos señores, ¿a qué se debe? Nosotros los elegimos. Y nosotros como ciudadanos, ¿qué hacer? Veamos entonces el contexto comparado. ¿Sucede lo mismo en otras partes? Por supuesto que sí, señor. En el Congreso de Bolivia, un parlamentario drogando a su secretaria, violándola en el hemiciclo. Pasó. En Europa se sacan las mugres, se pelean a puños de patada, se tildan desde asesino hasta ladrón. Pasa en todas las realidades. No crean que solo nuestro Congreso es el que está mal. Están mal todos los congresos, pero hay congresos que sí son representativos. El Congreso, por ejemplo, de los países nórdicos, sumamente bien representados, que ganan muy poco. Y ojo, cuando tienen sesiones, todos se quedan prácticamente en un edificio público a vivir como un ciudadano común y corriente, no a vivir como si fueran nobles. Pero el mejor de los congresos, el primero, el Congreso inglés.
surgido en 1215 gracias a la revolución de ¿quién? De los varones, los nobles ingleses, contra Juan sin tierra, el rey. Con lo cual determinaron que todos eran iguales, claro, los nobles, todos eran iguales. Y sobre esa base de igualdad generaron el parlamento y dijeron, el rey reina, pero no gobierna. Quien va a gobernar desde ese momento era el parlamento. ¿Y quiénes eran el parlamento? Los del pueblo. ¿Y quién eran los del pueblo? Los varones, los nobles, que hasta ahorita. En Inglaterra, el primer poder del Estado es el parlamento. Y el parlamento es el que decide acciones de ejecutivo. Gana el partido en las elecciones en Inglaterra. Ese partido es el que, además de dirigir el parlamento, dirige el ejecutivo. Así de sencillo. Pero ojo, viene el tema de la vinculación. En Inglaterra cada jurisdicción es absolutamente individualizada. Imaginémonos, este distrito se llama Santa Victoria, ¿sí? Un congresista de Lambayeque tiene la jurisdicción de Santa Victoria. Otro parlamentario de Lambayeque tendrá la jurisdicción, por ejemplo, de Centro. Otro tendrá de otros distritos. Cada uno de los parlamentarios de Lambayeque tendrá una asignación. Con lo cual, los electores de ese distrito podrán fiscalizar. Y si es que ese señor no cumple con los designios que pide, por ejemplo, Santa Victoria, en la próxima elección no vota por él. Y ojo, como hay solo dos partidos políticos, si usted es el que actualmente es congresista, no cumple con lo que estaba ofreciendo, yo no voy a votar por su partido, yo voy a votar por el candidato del otro partido para esa jurisdicción, porque solo hay dos. Usted, el congresista, y el gabinete bajo la sombra. ¿Y quién es el gabinete bajo la sombra? El otro partido político que no ganó las elecciones, pero que fiscaliza. El nivel de contrapesos es tan fuerte que los parlamentarios cumplen lo que prometen. Y ojo, los ciudadanos saben que ese congresista no va a hacer maravillas, ni tampoco va a inventar cosas. Va a hacer lo que sea necesario para representar esos intereses. Con lo cual se racionaliza absolutamente mucho más la relación ciudadanía-Congreso. ¿Correcto? Una mejor manera de evaluar, pero estamos muy lejos de eso. Por ejemplo, en el Perú, Madre de Dios, una jurisdicción de 300.000 votantes, un solo congresista. Lima, 6 millones de votantes, 50 congresistas. No hay proporción, pues. ¿No? Lambayeque tiene 800.000 habitantes, cerca de 300.000 electores, 5 congresistas. Piura, 1.200.000 habitantes, 800.000 electores, tiene 4 congresistas. No hay proporción. Entonces, tenemos que modificar no solo la Constitución, el reglamento, sino también elementos procedimentales, por ejemplo, en elecciones, para garantizar una mayor vinculación entre la sociedad con el Congreso. Porque de lo contrario, vamos a seguir manteniendo este Congreso que eventualmente tiene sus falencias. Entonces, creo que tenía otra pregunta. Sí. Si me permite, sabemos que la elección de los congresistas de todas las autoridades depende del pueblo que lamentablemente adolece una incultura, un analfabetismo, que lo manejan vía televisión, vía varios medios. Mi pregunta es respecto a otro sentido. ¿Cómo evitar que ya elegidos los congresistas de la cantidad que nosotros vemos, que no merecen ser congresistas, cómo evitar que ellos incurran en lo mismo? O sea, sabemos que las normas lo permiten, que el reglamento lo permite. ¿Por qué no tomar una junta de notables, de gente de primer nivel, que sean ellos los encargados de modificar esas leyes? Le voy a responder, y le voy a responder en 2 niveles. ¿Les parece? Solo para efectos de provocar ira, ¿ya? Para que vean la importancia de este tema. En un nivel lúdico y en otro nivel constitucional. Lo que usted está proponiendo es prácticamente lo que materializó la creación del Tribunal Constitucional. Hans Kaiser, 1819, se dio cuenta que el Poder Judicial en cada país europeo no podía, pues, luchar contra los poderes políticos. ¿Se dio cuenta? ¿Y por qué? Porque los jueces eran los primos, pues, de los que estaban en el Ejecutivo y de los que estaban en el Parlamento.
razón por la cual difícilmente el pueblo, en términos racionales, podía ser juzgado en equiparidad. Entonces, bajo esa función, observando la sentencia ya del juez Marshall en Estados Unidos en la Corte Suprema y observando cómo actuaban los jueces del Common Law, dijo: necesitamos jueces imparciales, pero ojo, no imparciales en términos de jurisdicción, imparciales en cuestión política. ¿Y cómo hacemos y cómo dotamos de imparcialidad política a estos nuevos jueces? Bueno, pues que el Congreso los nombre. Por eso es que el Tribunal Constitucional tiene un poder derivado, no del pueblo. Vean ustedes la Constitución, artículo 139. Solo el Poder Judicial tiene el poder otorgado por el pueblo, pero el TC no. El TC lo tiene por imposición del Congreso de la República. Muy distinto. ¿Correcto? Esa es la parte constitucional. Crear una nueva institución de la que ya existe, ¿por qué? Porque está mal. Entonces, arreglemos un problema creando una nueva. ¿Estamos? Y en términos lúdicos, sería el argumento del marido diciendo: como mi esposa ya está mayorcita, ya está viejita, ya pues no es lo mismo, tengo que amar, no funciona. Entonces así mantenemos, ¿qué cosa? La sacralidad del matrimonio, ¿no? Todos bien, yo, mi esposa y mi amante. Entonces, no se entiende, es un momentito, rompes todos los esquemas, antiético, pero constitucional. No. Entonces, no es cuestión de crear nuevas instituciones, es cuestión de qué cosa, de que el huevo o la gallina, ¿cuál es? Señores, el ciudadano. Es el ciudadano que impone esos congresistas, es el ciudadano que elige esos presidentes, esos alcaldes, esos presidentes regionales. Y entonces el ciudadano está mal, va a elegir mal. Es el ciudadano el que tiene que tomar conciencia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ese ciudadano? Fiscalizar a sus autoridades. Y una de ellas, por ejemplo, y eso los insto para mañana mismo, ¿ya? Que ustedes sepan quiénes son sus congresistas. ¿Sí o no? Para que sepan ustedes mismos qué es lo que hacen sus congresistas respecto al Lambayeque. Por ejemplo, ustedes saben cuánto tiene de presupuesto el gobierno regional de Lambayeque, que mensualmente devuelve. El gobierno regional de Lambayeque, señores, devuelve casi el 70% de su presupuesto mensualmente. Y ningún congresista de la República ha hecho fiscalización de eso. ¿Ya? Ojo, 20% del presupuesto que sí gasta es remuneraciones y 10% son asignaciones ordinarias. Esto es la ejecución de lo que, bueno, podía disponer. 70% de cambio regresa. Y eso, señores, genera inflación. ¿Por qué? Porque ese 70% que regresa mensual va a ser nuevamente regresado al Lambayeque cada trimestre. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo ve: oiga, usted no ha gastado, pero me está devolviendo la plata. Como yo no me la puedo quedar, se lo vuelvo a dar en, ¿qué cosa? Ampliación de presupuesto. Y cada vez que yo te doy y tú me devuelves porque no haces nada, genera, señores, inflación. Por eso que el país no avanza. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la principal labor? Nosotros tenemos que estar conscientes de dónde vivimos y qué es lo que hacemos. Porque lo contrario, vamos a escoger a cualquiera. Yo voy a remitir a una frase romana: es mejor tener un bruto en el Congreso a tener un inteligente en el Congreso. ¿Y saben por qué? Porque el inteligente se va a llevar todo el Estado. En cambio, el bruto va a necesitar asesoría. Y en asesoría puede hacer algo bueno. ¿Correcto? Entonces, hay mucha diferencia. Y ojo, actualmente en este Congreso hay muchos inteligentes. Y por eso que ya salió la frase: se acusa a ministros de lobistas, pero también hay congresistas lobistas. Martín de Belaunde, por ejemplo, congresista de Solidaridad Nacional, es, y siempre lo dice, representante de la Sociedad Peruana de Minería. Pregunta: si él como representante de la Sociedad Peruana de Minería ejerce fiscalización al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Cultura para efectos de explotación y exploración petrolera, ¿no hace lo mismo? ¿Sí? Pero claro, como el señor pues es blancón, como el señor es elegante, como el señor es fino, impunemente pues hace ¿qué cosa? Delito.
Porque ese es el dato, ¿no? Delito. ¿Sí o no? Tráfico de influencias. La pregunta, ¿cuántos conocen del caso? ¿Cuántos ven las sesiones del Congreso de la República? ¿Por qué creen que el Congreso tiene un canal de televisión que casi nadie lo ve? Porque es un círculo cerrado. ¿Por qué? Porque a pesar de que se quiera amplificar lo que hace el Congreso de la República, no a todos los ciudadanos nos interesa saber qué es lo que hace. Por ejemplo, acaba de salir, señores, hace menos de 2 semanas en el periódico Hildebrand, en sus 13, la foto de un ex presidente del Congreso de la República en plenos apapachos con su jefe de gabinete del Congreso. ¿Vieron? Hace 2 semanas. ¿Quién pagó? ¿Qué se les sucede? Con su plata y que se fueron de luna y miel, siendo representantes de un Estado. Pregunta, han pasado 2 semanas. ¿Ustedes creen que han hecho algo? Nada. Es más, a lo mucho, bravo, felicitaciones por la chica guapa. Punto. ¿Qué no pasó? Ni siquiera los congresistas de oposición han hecho algo. ¿Por qué? Porque es un círculo cerrado. Y a pesar de que se quiera aperturar, no a todos les interesa. Y ese es el gran problema. A todos no les interesa. ¿No? Entonces, ese nivel de representación tiene que cambiar. ¿Correcto? Ese es el primero de los defectos. Segundo, a nivel del contrapeso político. Señores, el Congreso y el Ejecutivo son elementos principales en la estructura de Estado. Y esta relación es tan importante que en la Constitución tienen ustedes un capítulo especial. ¿Por qué? Porque este nivel de relación entre el Congreso y el Ejecutivo se hace en 4 niveles. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 4 niveles? Primero de ellos, voto de confianza. Segundo de ellos, voto de censura, cuando el Congreso quiere censurar a un congresista, a un ministro, perdón. 3, los informes o las interpelaciones. 4, la cuestión de confianza. Cuando un ministro se siente eventualmente cuestionado, va ante el Congreso y dice: señores, yo solicito y exijo que ustedes vuelvan a votar para que me den a mí nuevamente la confianza. Eso normalmente es ¿qué cosa? Un manotazo de abogado para el ministro que se quiere salvar. Jorge del Castillo, cuando fue primer ministro y surgió el tema de los petroaudios, fue al Congreso y dijo: quiero que me den el voto de confianza. Se la dieron. A los 2 días, nuevo gabinete. Para que se den cuenta de que en este nivel de relaciones ejecutivo-parlamento, pues no es una cuestión fácil. El voto de confianza, señores, ¿qué cosa es? Es la división del jefe de Estado, presidente de la República, con el jefe de gobierno. Pero la pregunta, y disculpen el término sin ánimo de ofender, ¿ustedes creen que el actual premier es el jefe de gobierno de nuestro país? Perdón, ¿y quién será quien tenga todo el poder? ¿Quién nombró al actual presidente del Congreso? ¿Sí o no? La pareja presidencial, ¿sí o no? Por no hablar de que no existe presidente, sino existe esposa. Entonces, la pregunta es: oiga, 200 años a puertas de nuestra independencia, seguimos siendo pues un estado bastante antiguito. Y ojo, antiguito en el sentido histórico, porque hace rato que estamos haciendo algo. Muy bien, pero en esta relación, señores, estamos hablando también de qué cosa, de un rol de fiscalización. Señor ministro, necesito que usted me informe sobre estos hechos. Y los ministros no van. El ministro Mayorga ayer tenía citación. ¿Dónde estuvo? En Piura. La pregunta es: oiga, si usted es el primer poder de Estado, ¿cómo es que un ministro no le hace caso? ¿No? Entonces, tercer nivel de procedimientos que debemos cambiar: la fiscalización. Y acá viene ya un tema mucho más administrativo. Y a nivel administrativo implica y necesita ¿qué cosa? Un procedimiento especial. Por ejemplo, el Congreso puede pedir informes, pero ojo, estos informes generan por lo general conflictos con otras entidades públicas, principalmente porque avasallan el poder y la autonomía de estas instituciones. Por ejemplo, el Congreso de la República
Le dice al Poder Judicial: señores del Poder Judicial, quiero saber cuántos juicios, cuántos procesos tiene ese señor. Momentito, yo te podría decir de que el señor tiene acusaciones o no tiene acusaciones, pero no te puedo informar del detalle de cada uno de los procesos, porque por más que yo sea presidente del Poder Judicial, yo no puedo pues dar información de un proceso, porque es un proceso que tiene unos canales y unas causas absolutamente diferentes al de poder informar al Congreso, ¿sí o no? Entonces, cuando se genera en este nivel de intromisión, es que no existe un verdadero límite a la facultad fiscalizadora del Congreso, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque estos errores son constantes. Cuarto nivel de crítica, entonces, señores: facultad sancionada. ¿Cuál es el principal poder del Congreso? Sancionar. Pero ojo, sanción a nivel de qué cosa? De una acusación constitucional. ¿Pero es la única? No, no es la única. Existen 3 niveles de sanciones. Primero de ellos es el ámbito administrativo, la facultad de imponer sanciones a los congresistas o a funcionarios del Congreso. ¿Ah? Por ejemplo, hace 4 años, señores, se determinó que metieron una ley que no había sido votada y la promulgaron en el peruano. Y se llegó a determinar de que había sido, ¿qué cosa? Un error del oficial mayor. Se lo destituyó. Pero ojo, evidentemente pues ¿ya? Ha habido intereses ocultos. 2. La suspensión. Se puede suspender a un parlamentario desde un día hasta 120 días, con goce de haber, sin goce de haber. Y ojo, las sanciones no involucran a sus trabajadores. Si al señor congresista X se le suspende por 120 días, su despacho sigue trabajando. No tiene sentido, ¿sí o no? Pero bueno, su despacho sigue trabajando, porque la sanción es a la persona, no al despacho. No tiene ningún tipo de sentido, pero eso es lo que tenemos, ¿ya? Y la sanción mucho más importante, la inhabilitación. La inhabilitación involucra 2 cosas, señores: una decisión política y una decisión jurisdiccional. ¿El Congreso tiene jurisdicción para imponer sanciones? Sí, así lo dispone la Constitución, pero solo en términos políticos. Si han descubierto que cometió un delito, para eso está el Poder Judicial. Pero ojo, ese mismo delito, sin generar non bis in idem, puede generar una sanción política de destitución. ¿Estamos? Congresista Urtacho, por ejemplo. Una destitución. Y no solo ha sido él, han sido 7 congresistas destituidos por robar sueldos a sus trabajadores. Y ojo, desde hace 30 años hasta ahorita han habido 25 congresistas destituidos, para que se den cuenta. ¿Ya? No ha sido poca cosa, ha sido bastante complicado. Y ojo, ¿a qué se debe entonces esta división de las facultades sancionadoras? Porque la acusación constitucional la hace comisión permanente, no el Congreso. La aprobación de la sanción la hace recién el Pleno. Con lo cual ya observamos qué cosa, un procedimiento absolutamente diferenciado. ¿Quiénes son la comisión permanente? Son los representantes en términos proporcionales de los partidos políticos. Proporcionales. Pero la pregunta es muy sencilla. Señores, cuando se inició el Congreso, teníamos 130 congresistas divididos en 6 partidos. Hoy, después de 3 años, tenemos 130 congresistas divididos en 11 partidos. O sea, la comisión permanente cambia. Y al haber cambios en la comisión permanente, difícilmente ya se puede llegar a un nivel de consenso para generar una acusación constitucional. Por eso no la sale. Peor aún, porque para que llegue la acusación constitucional, fíjense ustedes, tiene que pasar por la aprobación, primero, de la mesa directiva. ¿Y qué es la mesa directiva? Presidente del Congreso y cada representante de bancada de cada partido. Si ellos lo aprueban, pasa o a una comisión especial o una megacomisión. La megacomisión es ¿qué cosa? Facultades extraordinarias para investigar un solo hecho, que es una comisión especial, una comisión exclusivamente dedicada a la investigación de un hecho. Y una comisión ordinaria, ¿qué cosa? Comisión de Constitución, donde tienen una subcomisión de acusaciones constitucionales, que es la que va a actuar como fiscal ante la comisión permanente. ¿Para qué cosa? Para llegar a acusar constitucionalmente a algún funcionario de nuestro Estado. Y se dan cuenta, un procedimiento al menos más o menos establecido, pero un momento, votaciones, procedimientos, quórums,
No hay absolutamente nada. A tal nivel que si en una sesión están solo 5 congresistas y no se ha establecido el quórum, eso no significa que esa votación sea válida. ¿Por qué? Porque de repente la comisión lo integra 30. Y han habido casos en los cuales este Congreso, teniendo una megacomisión compuesta por 17, ha logrado aprobar decisiones con solo 3. Presidente, vicepresidente y secretario. ¿Nada? Megacomisión contra Alan García. Por eso es que sus decisiones fueron finalmente, ¿qué cosa? Rechazadas por el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que una comisión de 17 solo tenga decisiones aprobadas por 3. Y claro, que descienden del Congreso. Un momentito, ya aprobamos, ya votamos y nadie se opuso. Pero si eran solo 3, ¿cómo iba a haber oposición? Entonces, estos errores provocan a nosotros nuestro análisis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y en términos de colofón, señores, analicemos antes de dar nuestro punto de vista. Veamos qué casos hemos tenido en el Congreso de la República a nivel de imposición de sanciones. Por ejemplo, sanción contra Fujimori. ¿Por qué? Por incapacidad moral. El señor renunció. Y cuando dijo, yo renuncio a mi mandato presidencial, el Congreso dijo, no, yo no acepto ese fax, yo someto a votación tu capacidad moral. Se determinó incapacidad moral y se le destituyó del puesto de presidente de la República y se inhabilitó por 10 años. La máxima sanción que ellos podían poner como Congreso. Marta Chávez, suspendida durante 2 periodos parlamentarios, que finalmente el Poder Judicial decretó que al no existir condena efectiva por prescripción, tenía que regresar al Congreso y se tenía que levantar todas las sanciones políticas del Congreso. Pero un momento, ¿el Congreso qué dijo? Yo le he impuesto una sanción política, no una sanción penal. Igual, la presunción de inocencia vale también para los dos, debido proceso. Por eso es que Marta Chávez volvió al Congreso, en el Congreso pasado. Los congresistas que han quitado sueldos a sus trabajadores, señores, han habido varios. Y a todos ellos no se les ha impuesto la misma sanción. A todos ellos no se les ha inhabilitado por 120 días, ni se les ha suspendido por 120 días. Pero hay algunos que automáticamente el día siguiente fueron destituidos. ¿A qué se debía que de repente a estos 7 congresistas se les juzgó diferente? No existe procedimiento. No existe procedimiento. Ese es el mejor ejemplo. Caso Díaz Canseco y caso Alan García, que ya los había anticipado. Pero los peores. Voy a dar 2 ejemplos para que vean ustedes cómo es que la arbitrariedad de la imposición de sanciones se materializa en el Congreso de la República. ¿Se acuerdan de Fernando Olivera? Suspendido 120 días. ¿Y saben qué es lo que dijo? En un pasadizo del Congreso de la República, Marta Chávez. Señor, usted está menstruando. Por decir eso, suspendió 120 días. O no era debate, o no era hemiciclo, o no era una cuestión de acusación, de ofensa. 120 días suspendidos. Jorge del Castillo, una vez que es electo congresista de la República con la nueva Constitución de 1993, ¿qué dijo cuando le dieron una constitución como esta? Señores, yo no la voy a firmar, no la voy a suscribir, ni tampoco la voy a avalar. Yo soy de la Constitución de 1979. Esta Constitución de 1993 es producto de una dictadura y yo no la pienso ratificar. Y la tiró. 120 días. El señor había sido electo, pero todavía no juraba como congresista. Igualito le pusieron una sanción como congresista. Entonces, ¿por qué? Porque no existía procedimiento. Y hasta ahorita no existe procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como cuestión constitucional en este término? Señores, tenemos que analizar que el debido proceso no es pues una cuestión etérea, solo vinculada al ámbito procesal, en términos de la jurisdicción constitucional o la jurisdicción ordinaria. Es una cuestión que atañe a la tutela de los derechos humanos. Y estos derechos humanos involucran la defensa de cualquier ciudadano, en cualquier nivel y en cualquier ámbito, incluyendo a los congresistas. Por lo tanto, si una persona ejerce un cargo de congresista de la República, tiene la garantía, por ser solo ciudadano del Estado, de que se le respeten los derechos. ¿Por qué?
Porque la Constitución así lo establece. Es la garantía del debido proceso más la tutela jurisdiccional efectiva, válidas en términos de imposición frente a cualquier nivel de jurisdicción, porque así lo constituye la Constitución, así lo establece la progresividad de los derechos humanos y porque así lo impone también, ¿qué cosa? El Estado de Derecho. Y ojo, el Estado de Derecho es la máxima pretensión que puede tener cualquier sociedad organizada. ¿Por qué? Porque sobre esa base nosotros podemos limitar el rol arbitrario del Estado. Y señores, ya hemos dado cuenta que en términos de derecho parlamentario, en términos de funciones parlamentarias, al no tener un reglamento, el Estado, a través del Congreso, puede generar ¿qué cosa? Arbitrariedad. Y eso es un error que nosotros lo estamos asumiendo día a día. Señores, mil gracias por su paciencia, muy agradecido por la atención. Espero que no se vayan defraudados del Congreso de la República, pero la culpa de ellos no es de ellos, es de nosotros. Muchas gracias. Estamos brindándole nuevamente un fuerte y merecido aplauso. Asimismo, quiero pedir, si es que existe alguna intervención o alguna pregunta, levantar la mano para poder acercarnos con el micro. Claro, doctor. Pensé que como conclusión iba a escuchar algo más quizás profundo, en el sentido de que si bien sabemos que corresponde al ciudadano, a nosotros somos los culpables de que exista lo que hemos escuchado de la desertación, ¿qué hacer? Mi pregunta va un poquito más, ¿qué hacer en este momento, no? Si sabemos que no funciona el reglamento, los congresistas siguen quejándose, siguen ejecutando lo que se ve en los diarios. Entonces, ¿qué hacer en este momento para poder cambiar las cosas? Sabemos que nos compete a nosotros la elección de los nuevos congresistas más capaces, más inteligentes, o como usted dijo, no tan inteligentes, sino una persona que no sea inteligente para poder quizás hacer algo mejor. Pero mi pregunta y mi preocupación sobre todo es si podemos hacer algo en este momento a través de las instituciones como el Colegio de Abogados o como otras instituciones para presionar al Congreso para que se dé una norma que arranque este reglamento y se pueda hacer algo. Gracias. Muy agradecido por la pregunta. Y permítame pararme en primer lugar para poder verlo y responder de paso a usted y también a los demás. Lamentablemente, no es una preocupación exclusivamente suya, la tenemos todos. Entonces, ¿qué hacer ante este panorama tan malo? Existen dos alternativas. Una que es la técnica y una que es la política. En el ámbito técnico, señor, aunque le parezca increíble, más preocupados por el Perú son los extranjeros que nosotros mismos. Y ojo, no es una cuestión de nuestro país, es una cuestión a nivel mundial. Los parlamentos en el mundo están mal. Entonces, el Banco Mundial ha liderado con Naciones Unidas desde hace más de 15 años una reforma de cada uno de los congresos a nivel internacional. La intención es, ¿qué cosa? Mejorar los niveles de vinculación del ciudadano con el Estado a través de su Congreso de la República. ¿Para qué cosa? Para limitar los niveles de corrupción. Hoy por hoy el Banco Mundial y Naciones Unidas se han cuantificado, ¿qué cosa? El nivel de desarrollo sobre la base de la corrupción. Entonces, mientras más corrupto es un país, menos se desarrolla. Cuanto mucho más eficiente es un Estado, existe, ¿qué cosa? Una mayor visión para desarrollar a ese Estado. Eventualmente es como primer país, como país de primer mundo o como un país emergente. Nosotros, por ejemplo, ya dejamos de ser país tercermundista, me parece increíble. Ya somos un país de segundo mundo. ¿Estamos? ¿Por qué somos un país de segundo mundo? Porque nuestros índices económicos en 20 años han sido positivos. Pero ojo, nuestros índices morales hace 20 años también siguen siendo negativos. Entonces, tenemos una y otra. ¿Qué hacer entonces en la parte técnica? Ver que lamentablemente los términos de costos se tienen que vincular a nosotros. Señores, todo lo que hace el Congreso, todo lo que hace el Estado, todo lo que hace cualquier entidad pública, desde la municipalidad más chiquita
nos importa. ¿Y por qué nos importa? Porque nosotros la sostenemos económicamente. ¿Estamos? Entonces, si nosotros sostenemos eso, ¿a qué nos hace alusión? Señores, al pacto social. Nosotros, como parte de una sociedad organizada políticamente, damos poder. Muy bien, pero que ese poder se administre pues eficazmente. Y ahí ya dejó de surgir el pacto social. Se genera, ¿qué cosa? Un término llamado gobernanza. La administración eficiente de los recursos públicos. Para garantizar, ¿qué cosa? Gobernabilidad. ¿Para qué? Para que no existan crisis políticas. ¿Correcto? Esa es la visión técnica. ¿Cuál es la visión política? No generar nuevas instituciones, porque como les dije, crear nuevas instituciones involucra ¿qué cosa? No mejorar la que ya existe y crear una nueva. ¿Correcto? Eso no se debe hacer. No se deben crear nuevas instituciones, no porque no se deba, sino porque no se debe. Es distinto. ¿Cómo? A través de la generación y promoción de los think tanks. ¿Qué cosas son estas instituciones? Señores, en los parlamentos del primer mundo, los primeros asesores, ¿quiénes son? Universidades, colegios profesionales, organismos técnicos. Estas instituciones son las que le dicen a los congresistas y al Congreso en general, señores, su proyecto de ley va a generar estos costos. Señores, su proyecto de ley de reforma penal, por ejemplo, no va a solucionar el problema criminal en el país. Señores, si ustedes promueven esa norma y la aprueban, van a generar estos sobrecostos administrativos, por ejemplo, en la contratación pública. En otras palabras, un nivel de asesoría, ojo, no salarial, pero un nivel de asesoría por una cuestión de civismo, prestado por las universidades, prestado por las asociaciones profesionales, prestado por asociaciones particulares. Y eso es absolutamente loable. ¿En nuestro país se hace? Lamentablemente no, porque estamos en un circuito muy cerrado. Entonces, surge una iniciativa parlamentaria. Por ejemplo, ahorita, lo que ayer pasó, la eliminación de los aportes voluntarios para las AFPs, de los trabajadores independientes. Señores, ¿qué entidad pública hizo una opinión? Ninguna. ¿Las universidades dijeron algo? No. ¿Las AFPs informaron de que eso va a generar un sobrecosto? No. ¿El Ministerio de Economía y Finanzas, siendo parte del Estado, opinó? No. Viene la pregunta, oiga, pero hace 3 meses no se había aprobado justamente esta reforma. ¿Cómo es entonces que esta reforma termina siendo reformada 2 meses después, 3 meses después? No tiene sentido. En el Estado lo que hace la derecha después se borra por la izquierda. Y eso es un error porque la ciudadanía representada en diferentes entidades en un nivel de ejercicio del cuarto poder que es la sociedad no se ha establecido. Entonces nosotros somos colegios profesionales, podemos opinar en temas penales, en temas constitucionales, en temas laborales y debía opinarse eso, pero no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? No porque no quiera, porque este proceso de reforma, señores, no se hizo más que en una semana. Y ojo, la semana pasada que hubo sesión el jueves, se dijo, de repente votamos la próxima semana. Nadie le interesó, se aprobó ayer. 6 de la tarde se puso a debate, 9 de la noche se aprobó. El Congreso puede hacer esto, por supuesto. Puede sesionar un día domingo a las 10 de la mañana y aprobar una ley, porque lo puede. ¿Correcto? ¿Se acuerdan de las épocas en las que el Congreso sesionaba a 3, 4 de la mañana y se aprobaban las leyes? ¿Por qué lo hacían? Porque el Congreso lo podía. ¿Y por qué esperaban hasta las 3, 4 de la mañana? Para que los congresistas de oposición se vayan y solo voten los del gobierno. Pero ojo, existen alternativas. El detalle es qué cosa, tener en cuenta la real dimensión del derecho parlamentario. El derecho parlamentario no es una cuestión esotérica, es una cuestión que nos involucra a nosotros. Es nuestro patrimonio, es nuestro destino, es nuestro futuro. Si nosotros no le prestamos la debida atención, entonces lamentablemente no vamos a poder corregir nada. Y regresamos, esta vez, ya no a responder su pregunta, sino a decirle, ¿qué hacemos? Estamos igual. Hay soluciones, hay respuestas desde la parte teórica. El problema es que desde la parte práctica vamos a ver si se puede hacer algo. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
No habiendo más preguntas, felicitamos al doctor Manuel Bermúdez Tapia, brindándole nuevamente un fuerte y merecido aplauso. Asimismo, a cargo del decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero, hace entrega del diploma de reconocimiento por la disertación de esta noche, del doctor Manuel Bermúdez Tapia. Doctor Manuel Bermúdez Tapia, el Colegio de Abogados le hace entrega de este diploma de reconocimiento con su bien disposición y esperando que siempre siga apoyando a este colegio. Asimismo, hacemos entrega de un presente para que recuerde nuestro colegio y obviamente para tener en cuenta lo fundamental que es la capacitación y cómo se colabora en este caso, como él está colaborando con nuestro colegio, como lo hace también en nuestra Universidad Federal. Doctor, realmente presente. Agradecerles por su presencia y no olvidarse que estamos a puerta del Congreso, espero se inscriban, participen para debatir estos temas con los grandes juristas nacionales y extranjeros. Muchísimas gracias.